Buenos días, soy la doctora Eva Nadir, soy jefa de trabajos prácticos de la materia clínica médica y el caso de lo que vamos a hablar hoy, el tema es hipertensión portal. Comenzamos con la definición. La definición de hipertensión portal es aquel incremento en la presión hidrostática dentro del sistema venoso portal. Este incremento determina ¿sí? que el gradiente de presión existente entre la vena porta y la vena cava se eleva por encima de un límite normal. ¿sí? El límite normal aproximadamente es de 5 milímetros de mercurio. La presión normal en la vena porta es baja, ¿sí? porque la resistencia vascular en los sinusoides hepáticos es mínima. La hipertensión portal puede deberse a un aumento en la resistencia al flujo sanguíneo portal normal. El sistema venoso portal carece de válvulas, no tiene válvulas. Por lo tanto, la resistencia que se ejerce en cualquier nivel de este sistema venoso, entre las cavidades cardíacas derechas y entre los vasos espláncnicos, lo que va a inducir es una transmisión, obviamente, una transmisión retrógrada de una presión que es bastante elevada. Esto es como un repaso de lo que acabamos de hablar, repitiendo que la definición de hipertensión portal es importante decir que es un síndrome, ¿sí? Este síndrome se caracteriza por este aumento en la presión dentro del territorio venoso portal. Esta hipertensión portal surge cuando este gradiente de presión entre estos dos lugares que habíamos dicho, entre vena porta y el territorio de la vena cava, es superior a los 5 milímetros de mercurio, o cuando la presión intraportal del propio territorio portal es mayor a 12 milímetros de mercurio. ¿Qué es importante de resaltar en este síndrome? Es que este síndrome desarrolla varias complicaciones. Cuando esta patología está instalada en el paciente comienza a tener determinadas complicaciones que están relacionadas con la presencia de hipertensión portal. Estas complicaciones son varias, pero se deben fundamentalmente a la presencia de circulación colateral portosistémica. A través de esta, parte del flujo sanguíneo portal es derivado a la circulación general. Hagamos un repaso de anatomía. El hígado, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, es el único órgano de la cavidad abdominal que tiene un sistema doble de aporte sanguíneo. El de la vena porta y el de la arteria hepática. La sangre que procede de ambos sistemas a nivel de los sinusoides hepáticos se mezcla. El efluyente venoso, o sea, el que sale del hígado, es recogido por venas hepáticas terminales que van a confluir en las venas suprahepáticas, desembocando en la vena cava inferior. El flujo sanguíneo hepático es importante, ¿sí? En condiciones normales es aproximadamente el 25% del gasto cardíaco, unos 1.500 mililitros minuto. La arteria hepática, ¿sí? que procede del tronco celíaco, si es que ustedes se acuerdan, aporta aproximadamente 1/3 del flujo sanguíneo que el hígado es capaz de utilizar. El resto, o sea, los 2/3 restantes, lo aporta la vena porta. Esto me da la importancia que tiene este sistema porta en la fisiología normal y el funcionamiento normal hepático. Cuando existe hipertensión portal, una proporción muy importante del flujo portal no es capaz de llegar al hígado, justamente por esta hipertensión portal. Es derivado este flujo hacia la circulación sistémica a través de esta extensa red de colaterales de la que estamos hablando. El aumento en la presión portal me va a promover la formación de esta circulación colateral portosistémica. Acá tenemos un dibujito en donde nos están mostrando la formación de este circuito colateral
que puede ser a través de las venas umbilicales, a través de los plexos hemorroidales, y algo muy importante también es el plexo gastroesofágico. Esto es un poco de la fisiopatogenia y habla de estas colaterales a modo de repaso. Este aumento en la presión venosa portal producida por una obstrucción gradual en el flujo venoso hepático me va a llevar a producir este desarrollo de colaterales que estábamos hablando. Estas colaterales pueden ser portoilíacas con producción de hemorroides, portoumbilicales, donde vemos al nivel del abdomen las venas cutáneas que cuando están muy avanzadas forman la famosa cabeza de medusa, que deben acordarse de haberla visto en semiología. Colaterales portogástricas, ¿sí? Que hablábamos de este plexo gastroesofágico. Cuando existen estas colaterales a este nivel, se forman las varices esofágicas, muy, muy importantes dentro de la hipertensión portal y sus complicaciones. Hablemos un poquito de la fisiopatogenia, como para poder entender un poco, ¿sí? El gradiente de presión existente entre los dos extremos de un vaso es directamente proporcional ¿a qué? Proporcional al flujo que pasa por este vaso y a la resistencia que se va a oponer a este flujo. O sea que este gradiente de presión tiene que ver con la circulación o con el flujo que circula por el mismo y con la resistencia que se va a oponer a este flujo, ¿sí? En la circulación portal, este gradiente de presión es el gradiente que existe entre la vena porta y las venas suprahepáticas. El flujo sanguíneo portal es el importante y R es la resistencia al flujo portal que se ejerce por la misma vena porta y por toda esta circulación intrahepática. El gradiente de presión puede aumentar porque por dos situaciones. Puede aumentar o porque el flujo portal haya aumentado o porque la resistencia vascular haya aumentado, ¿sí? Los dos componentes de esta fórmula. O puede ser que los dos combinados, estos dos factores, sean los productores de este aumento en el gradiente de la presión portal. En la mayoría de las situaciones clínicas que nosotros vemos, en la mayoría de las patologías, el factor que inicia la aparición de la hipertensión portal es el aumento de la resistencia vascular, o sea, justamente de uno de estos factores que estábamos observando recién. Una vez que se produjo esta elevación de la presión portal, se promueve el desarrollo de estas circulaciones colaterales que ya hablamos. En este momento, el incremento en el flujo sanguíneo es importante, aumenta a nivel del sistema venoso portal que a su vez lleva a que la hipertensión portal se agrave mucho más. La elevación del flujo sanguíneo portal se debe también a un fenómeno de vasodilatación arteriolar espláncnica que se produce por una excesiva producción de sustancias vasodilatadoras como por ejemplo, son varias, pero como por ejemplo y la más importante es el óxido nítrico. Hablemos un poquito y repasemos un poco de la fisiopatogenia. La hipertensión portal, que comienza a producirse por un aumento en la resistencia al flujo portal, me da la formación de varias colaterales portosistémicas, aumentan los vasodilatadores endógenos, como el óxido nítrico, que es lo que habíamos visto hace un rato, se produce vasodilatación, aumenta el volumen plasmático, comienza toda una retención de sodio y de agua. Existe un aumento en la circulación se vuelve como un fenómeno hiperdinámico, con aumento en el gasto cardíaco, aumento de los flujos regionales, y esto me da un círculo vicioso de formación y de mantenimiento de la hipertensión portal. Estos son valores a un costadito, ustedes pueden ver valores normales. La presión portal normal siempre es inferior a 5, ¿sí? Entre 2 y 5, 3 a 5. Cuando decimos que hay hipertensión portal, estos valores son importantes. Cuando decimos que hay hipertensión portal, cuando la presión es mayor a 5 milímetros de mercurio.
La hipertensión portal comienza a hacerse evidente, comienza a tener síntomas y signos clínicos cuando supera los 10 milímetros de mercurio, y el mayor riesgo de sangrado por varices es cuando se superan los 12 milímetros de mercurio, ¿sí? Son valores que debemos conocer. Bueno, esto es otra diapositiva como para que ustedes recuerden esta fisiopatogenia de la hipertensión portal, que existe vasodilatación esplácnica y sistémica, me da todo un fenómeno de hipovolemia efectiva. Esto hace que se activen sistemas vasoactivos con aumento aún más del flujo portal, y arribita tenemos este aumento en la resistencia al flujo venoso, ¿sí? Que puede estar ubicado en distintas partes hepáticos. Entonces, de esta formulita que nosotros habíamos visto del gradiente de presión, podemos ver justo estos dos fenómenos, que se produce por un aumento en la resistencia o por un aumento en el flujo portal normal. Esto es importante también conocerlo y entenderlo. Saber que la hipertensión portal no es un fenómeno o una consecuencia puramente mecánica, para nada. Esta entidad, la hipertensión portal, me lleva a que se presenten alteraciones hemodinámicas importantes, primarias, en todos estos sistemas circulatorios, tanto hepático como el sistémico, que en conjunto o en combinación con factores mecánicos van a contribuir a que la hipertensión portal se desarrolle y se mantenga, ¿sí? O sea, no es solamente mecánico, sino también existen alteraciones hemodinámicas que la producen y la mantienen. Hablemos ahora un poquito de cuáles son los métodos exploratorios que nosotros usamos para estudiar la hipertensión portal. Por excelencia y en primer lugar, la primera técnica que utilizamos es la ecografía. Es la ecografía con fenómeno Doppler. ¿Por qué? Porque la ecografía es capaz de mostrarme de una forma muy incruenta, rápida y barata si existen algún tipo de malformaciones, si existe trombosis a nivel del eje esplenoportal, que sea la etiología justamente de esta hipertensión portal. Me informa el tamaño del hígado, el tamaño del vaso, si existe o no ascitis, si existen estas formaciones colaterales, también las podemos ver, y si existen algún tipo de hepatopatía notoria que esté asociada. Un diámetro portal mayor a 12 y un vaso que supere los 13 son signos bastante importantes y sugestivos de hipertensión portal que podemos verlos con la ecografía Doppler. Me permite entonces, como dije hace un rato, evaluar el flujo sanguíneo portal de una forma incruenta, no es invasiva, es fácil de realizar en el paciente y en pocos minutos podemos obtener información muy valiosa. Otros métodos exploratorios pueden ser la endoscopía. ¿La endoscopía para qué? Para ver fenómenos o complicaciones de esta hipertensión portal, como pueden ser las varices esofágicas o las varices a nivel gástrico, las gastropatías crónicas, gastropatías de la hipertensión portal. Luego tenemos el cateterismo de la vena porta, es muy riesgosa, prácticamente no la hacemos, pero lo nombro como para que ustedes sepan que existe. Por supuesto, es altamente invasivo, muy invasivo. Otro método de exploración es el cateterismo de las venas suprahepáticas. Sí quiero que sepan que esta técnica del cateterismo no es algo que nosotros hagamos habitualmente. ¿Sí? Como método de exploración primario en la hipertensión portal está la ecografía con fenómeno Doppler para ver el flujo. ¿Pero por qué estudiamos el cateterismo de las venas suprahepáticas? Lo estudiamos porque dentro de la clasificación de la hipertensión portal podemos dividirla de distintas maneras a la hipertensión portal, y una clasificación importante para entender la fisiopatogenia y poder ver sus etiologías es una clasificación hemodinámica que se da justamente con este cateterismo. Es una técnica invasiva y me sirve justamente para lo que dije hace un rato, que es para la evaluación hemodinámica de la hipertensión portal. ¿Cómo se hace? Se realiza la cateterización de una vena suprahepática. Este catéter se introduce en el interior de la vena suprahepática y cuando no la ocluye,
¿qué medimos o qué registramos? Es la presión suprahepática libre, la PSL que le decimos. A continuación, ocluimos la luz de la vena suprahepática y registramos algo que denominamos presión suprahepática enclavada. La diferencia entre ambas, entre la libre y entre la enclavada, me da un gradiente de presión en las venas suprahepáticas, ¿sí? Que es un fiel exponente de esta hipertensión portal. La hipertensión justamente podemos, como dije recién, clasificarla de acuerdo a los resultados que podemos obtener en este tipo de exploración como el cateterismo de las venas suprahepáticas. En los individuos sanos, el gradiente de presión portal es de 1 a 5 milímetros de mercurio. Lo repito como para que lo recuerden, ¿sí? Los valores entonces superiores a 5 milímetros de mercurio, ¿qué indicaban? Indicaban justamente la existencia de hipertensión portal. Cuando el gradiente es mayor a 10, existe ya hipertensión portal clínicamente significativa, o sea que empiezan a aparecer signos y síntomas asociados a esta hipertensión portal, como las colaterales y algunos otro tipo de complicaciones clínicas. ¿Para qué sirve determinar este gradiente de presión? Para hacer un diagnóstico de hipertensión portal, para clasificarla justamente, entender su etiología y para seguimiento en los tratamientos médicos. Para eso también se puede usar este gradiente de presión medido por cateterismo. ¿Cómo podemos clasificar a la hipertensión portal? La hipertensión portal entonces vamos a clasificarla de dos maneras. Podemos clasificarla de acuerdo a la localización de la lesión que origina esta hipertensión portal o de acuerdo a los resultados que nosotros podamos obtener por el cateterismo de las venas suprahepáticas, ¿sí? Una clasificación hemodinámica. De acuerdo a su localización, la hipertensión portal puede ser prehepática, hepática o poshepática. Y de acuerdo a esta clasificación por cateterismo hemodinámica, puede ser presinusoidal, sinusoidal o posinusoidal. Acá tenemos un cuadrito de la clasificación de la hipertensión portal. Ustedes tienen aquí, ¿sí?, a la derecha, la clasificación por su localización en prehepática, en intrahepática y en poshepática. Y del otro lado, la clasificación hemodinámica en presinusoidal. Allí pueden observar qué localizaciones anatómicas son las que incluirían la presinusoidal, la sinusoidal, que se debe más que nada al espacio portal y a los sinusoides hepáticos, y la posinusoidal, todo lo que tiene que ver con vena hepática terminal, ¿sí? O sea, de centro lobulillar hacia afuera, vena suprahepática y vena cava inferior. Causas de hipertensión portal entonces, dentro de las prehepáticas, tenemos la trombosis de la vena esplénica y la trombosis portal, son las más importantes, las más frecuentes. Dentro de las intrahepáticas, que por lejos, como ustedes pueden observar, es la mayoría de las etiologías, tenemos por ejemplo la hiperplasia nodular regenerativa, la esquistosomiasis, hipertensiones portales idiopáticas, algunas intoxicaciones, la cirrosis biliar primaria, la esteatosis hepática en el embarazo, hepatitis víricas graves o crónicas activas, la cirrosis hepática alcohólica, que está en uno de los primeros lugares, las hepatitis alcohólicas, las cirrosis no alcohólicas, algunas enfermedades venoclusivas, el carcinoma hepatocelular y algunos tumores metastásicos. Dentro de las poshepáticas tenemos al síndrome de Buchiari, algunas malformaciones congénitas o trombosis en la vena cava inferior, ¿sí? Estos serían las más frecuentes. Si vamos a la clasificación hemodinámica, dentro de la presinusoidal tenemos a la esquistosomiasis, a la cirrosis biliar primaria en estadios muy tempranos, a la hiperplasia nodular regenerativa. Cuando hablamos de sinusoidal, las que son en mayor frecuencia, por supuesto, está la cirrosis, la hepatitis alcohólica, y dentro de lo posinusoidal, el síndrome de Buchiari, síndromes de obstrucciones posinusoidales. Y algunas veces es bastante difícil distinguir si se trata de sinusoidal o
o presinusoidal, ¿sí? Pueden hasta algunas patologías están un poquito superpuestas. Dentro de la hipertensión presinusoidal, siguiendo con esta clasificación hemodinámica por cateterismo, tenemos que decir lo más importante, que es lo que quiero que recuerden. La hipertensión portal presinusoidal cursan con presiones de enclavamiento de las suprahepáticas normales. ¿Sí? Las presiones suprahepática enclavamiento normal. ¿Sí? Puede ser prehepática si hablamos de localizaciones, es cuando la lesión está bien en el eje esplenoportal. La causa más frecuente es la trombosis esplenoportal. Y dentro de esta hipertensión portal presinusoidal está la intrahepática, aquella que recién está como localización hepática. Lo originan enfermedades propiamente del hígado, cuando afectan ramificaciones intrahepáticas de la vena porta, ¿sí? Cuando están en el interior de este espacio porta, pero no distorsionan la circulación a nivel de los sinusoides. Por eso son presinusoidales, como por ejemplo tendemos en primer lugar para recordar es la esquistosomiasis hepática, ¿sí? Que sería una hipertensión portal presinusoidal, por lo tanto con una presión de enclavamiento de suprahepáticas normales, y dentro de la localización podemos decir que es hepática o intrahepática. La hipertensión portal sinusoidal siempre es de origen intrahepático, por supuesto, y cursa con una presión enclavada elevada, pero una presión de las suprahepáticas libre normal, ¿sí? Este tipo de hipertensión es la más frecuente, es la que nosotros tenemos en la cirrosis hepática, y hay otras enfermedades hepáticas que no cursan con cirrosis que también la pueden producir, como hepatitis alcohólica, algunas hepatitis agudas graves, algunas hepatitis tóxicas por intoxicación, por ejemplo, con vitamina A. La hipertensión portal posinusoidal, lo característico es que las presiones están elevadas. La presión de las suprahepáticas libre está elevada, al igual que la de enclavamiento y por supuesto la propia presión portal, ¿sí? Tienen un cuadro histológico compatible con una congestión pasiva del hígado. El aumento de la presión portal se debe a que existe justamente una obstrucción a la salida de sangre del hígado. Y la localización de este obstáculo, ¿sí? Puede estar intrahepática, ser intrahepática, como la trombosis de las venas suprahepáticas o síndrome de Budd-Chiari, o puede ser poshepática, ya hablando de pericarditis constrictivas o de trombosis de la vena cava inferior. Este es un cuadrito para que después lo vean y lo analicen, donde podemos hablar del tipo de hipertensión portal, dónde se produce o cuál es el lugar de la obstrucción, ¿sí? Cómo está cada una de las presiones de la suprahepática, la libre, la de enclavamiento y estos gradientes, y cuáles son sus causas más frecuentes. Ahora vamos a lo que nos importa mucho en clínica médica, ¿sí? Que son las manifestaciones clínicas justamente de la hipertensión portal. ¿Qué clínica o qué manifestaciones o qué motivos de consulta pueden llevar al paciente a consultar justamente como manifestación de hipertensión portal? El paciente se puede presentar con esplenomegalia, con circulación venosa colateral, con la presencia de ascitis, de varices esofágicas, con algunos signos ya de hemorragias digestivas altas, o el paciente puede presentarse a la consulta con encefalopatía hepática, ¿sí? Son manifestaciones claras de hipertensión portal. Síntomas que hacen que el paciente consulte. El paciente puede tener algunos síndromes un poco generales como anorexia, como astenia, la piel fina, adelgazada, algunas telangiectasias, estos propios síntomas de hemorragias digestivas como hematemesis o a veces como melena. El paciente puede tener algún grado de alteración encefalopática, como una bradipsiquia, por ejemplo. ¿Sí? Puede tener una obesidad abdominal con extremidades característicamente delgadas. Existen otros síntomas como la citis. Esta citis puede estar acompañada también de edema periférico, dando un síndrome ascítico edematoso. Puede haber dolor abdominal, disnea, pérdida de peso, fatiga, debilidad,
¿sí? Todas estas son manifestaciones clínicas de la hipertensión portal. Signos de hipertensión portal sería lo que dijimos hace un rato, como que es la esplenomegalia, que es un signo muy importante en la hipertensión portal. La palma hepática, la hepatomegalia, telangiectasias, circulaciones colaterales abdominales que son las visibles, edemas en miembros inferiores, asterixis como síntoma o signo de encefalopatía, la presencia de cabeza de medusa, que es una circulación colateral abdominal bastante avanzada. ¿Sí? La paciente, si es mujer, puede tener alteraciones menstruales e incluso amenorrea. Hay varios signos de hipertensión portal que son muy importantes, característicos, y por supuesto que la etiología misma de la patología productora de la hipertensión portal va a ser la que nos va a dar el signo o síntoma característico como para podernos orientar a la etiología. Esto a modo de, para que recuerden un poco de la clasificación de la citis como fenómeno de o síntoma de la hipertensión portal, que es la determinación del GASA. Ya lo vieron ustedes en los teóricos, lo repasamos varias veces también en los prácticos, que es un gradiente entre la albúmina sérica, o sea, la albúmina de la sangre, la albúmina del suero, y la albúmina del líquido acítico. Recuerden que para sacar este gradiente es una resta, no es una división ni nada, es una resta. Tienen que restar la albúmina sérica de la albúmina del líquido acítico cuando ustedes realizan una paracentesis. ¿Para qué nos sirve este valor? Porque este valor es orientador. Cuando este valor es mayor a 1.1, nosotros podemos decir que esta ascitis tiene como fisiopatogenia la hipertensión portal, ¿sí? O sea, su etiología es una patología que cursa con hipertensión portal, como por ejemplo puede ser la trombosis de la vena porta, la cirrosis, una hepatitis alcohólica, ¿sí? Mientras que si el gradiente es menor, no se trata de hipertensión portal y habrá algunas otras etiologías importantes a investigar. Complicaciones principales de hipertensión portal, las varices esofágicas, las cuales pueden complicarse con hemorragias digestivas altas, la citis, que puede tener varias otras complicaciones como una PBE, por ejemplo, y la presencia de esplenomegalia. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de esta hipertensión portal. El tratamiento básicamente es de su etiología. Tenemos que apuntar hacia tratar la etiología. Y también, paralelamente y concomitantemente, tenemos que tratar sus complicaciones. Uno de los tratamientos importantes es el de las varices esofágicas. El sangrado de las varices esofágicas es una complicación bastante frecuente, es importante y es severa en pacientes con cirrosis hepáticas e hipertensión portal. Y este tratamiento se puede dividir básicamente en tres. Uno es la profilaxis, la prevención primaria, la prevención del primer sangrado, prevenir que el paciente tenga una hematemesis importante, ¿sí? El tratamiento del episodio agudo es otra cosa en la que muchas veces tenemos que concentrarnos, y aquellas medidas tendientes a prevenir un resangrado, que esto sería una prevención ya secundaria. Entonces tenemos, en cuestión de las varices o el tratamiento de las varices esofágicas, uno de los tratamientos es la profilaxis del primer sangrado, que lo hacemos básicamente con beta bloqueantes como el propanolol. El sangrado varicial agudo, o sea, en el momento del evento de sangrado agudo, tenemos que hacer un tratamiento farmacológico y endoscópico rápido. Y luego está la prevención secundaria, que es la prevención de aquel paciente que ya alguna vez sangró. Allí tenemos que hacer un tratamiento farmacológico, justamente también pueden ser con estos beta bloqueantes como propanolol que estamos hablando, pero puede requerir también ya un tratamiento endoscópico, ¿sí? Como shunt quirúrgicos o TIPS. El tratamiento de la hemorragia digestiva aguda por varices en la hipertensión portal también es algo que nosotros tenemos que saber. Ya tuvieron el teórico de hemorragia digestiva, por lo tanto yo no voy a hablar mucho de esto, simplemente decirles que el paciente con hemorragia digestiva aguda rápidamente puede descompensarse
puede hacer un shock hipovolémico importante, por lo tanto el tratamiento debe ser intensivo y debe ser rápido. El paciente tiene que estar hospitalizado, hacer una valoración exhaustiva, rápida, medidas de resucitación como asegurar la vía aérea, un buen acceso endovenoso que inclusive puede llevar a que tengamos que hacer una canalización o un plan de hidratación rápido y generoso en 2 vías periféricas grandes, tratando de restablecer la lavolemia, ¿sí? Se tiene que hacer un tratamiento farmacológico también si el sangrado no se detiene, y dentro de las primeras horas, preferentemente de las primeras 12 horas, se debe hacer una endoscopía digestiva para diagnóstico y también para tratamiento. Estos son tratamientos endoscópicos o tratamientos quirúrgicos, ¿sí? Donde está el tratamiento endoscópico como es, por ejemplo, la ligadura endoscópica, la escleroterapia endoscópica, y luego están los TIPS, que son los shunts portosistémicos transyugulares intrahepáticos, nosotros les decimos directamente TIPS, que se colocan por vía transyugular. Es una prótesis que se coloca entre la vena porta y la vena cava. De esta manera lo que se hace es tratar de reducir el gradiente de presión a valores menores, disminuyendo de esta manera el riesgo de la producción de nuevas hemorragias. También tenemos que tratar otras manifestaciones como la citis o como la encefalopatía hepática, la citis con restricción hídrica, restricción del aporte de sodio externo. Pueden usarse diuréticos. Ustedes saben que en las hepatopatías crónicas que cursan con ascitis, el diurético de elección es la espironolactona. Pueden hacerse paracentesis diagnósticas y también evacuadoras, y para tratar la encefalopatía hepática como otra complicación de la hipertensión portal en las hepatopatías, lactulosa y antibióticos también, ¿sí? Hay que tratar mucho las infecciones concomitantes en estos pacientes para que se evite la producción rápida de encefalopatías hepáticas y tengamos mayor gravedad en esta patología en el paciente. El pronóstico de la hipertensión portal es muy variable, depende mucho del paciente, del tiempo de evolución, de la etiología y del estadio en el que nosotros encontremos al paciente. Una escala que nosotros usamos es la de Child-Pugh, que nos evalúa en realidad el pronóstico dentro de las enfermedades hepáticas crónicas, ¿sí? Y nos da, de acuerdo al puntaje que obtengamos, distintos grados, el grado A, B o C, y que nos va a dar la supervivencia que tiene este paciente en los siguientes años. Son valores fáciles de medir, en que me van a sumar 1, 2 o 3 puntos. Por ejemplo, tenemos la bilirrubina total, la albúmina, el TP o tiempo de protrombina, la presencia o no de ascitis y la presencia o no de encefalopatía hepática. Así vamos sumando puntos y de acuerdo al valor que nos dé se va a clasificar en A, B y C, siendo la C la de peor pronóstico con una muy baja supervivencia en los siguientes años del paciente. Bueno, muchísimas gracias por su atención, chicos.